El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 7 de la mañana con 12 minutos. Gracias por la sintonía, gracias por la enorme interacción que tenemos de nuestra amable audiencia. Estamos generando este espacio de noticias en vivo desde la cabina principal de Majestad Radio, aquí en A Primera Hora. Nuestro programa de noticias, estamos en 89.7 en Pichincha, 88.5 en Manabí, 97.5 en Esmeraldas. Generamos esta transmisión por televisión en Majestad TV en Santo Domingo de los Áchilas y por el canal 3 del sistema TVNet en esa provincia. Estamos en www.radiomajestad.com, estamos en Facebook Live a través de las fanpages de A Primera Hora y de Majestad FM. Nos preguntan, reitero las frecuencias en señal abierta, 89.7 Pichincha, 88.5 Manabí, 97.5 en Esmeraldas. Si no está en estas provincias, nos puede seguir por la internet o nos puede seguir por Facebook Live. A ver, hay una serie de inquietudes generadas por nuestros oyentes y televidentes sobre qué hacen con el trabajo. En Quito hay restricción total de la circulación y resulta que, dicen muchos, recibo mensajes tanto a nivel interno cuanto en la transmisión de que les han obligado a ir a trabajar. Todo contacto ahora con Pablo Zambrano, doctor Pablo Zambrano. Él es el presidente de la Cámara de Industrias y Producción. Es importante dialogar con él justamente para conocer cómo el sector privado se ha organizado frente a la coyuntura, sobre todo con esta medida mucho más radical que tomó ayer después de las 10 de la noche el alcalde metropolitano Jorge Yunda, tras el anuncio que inicialmente hizo 2 horas antes el presidente Lenín Moreno. Doctor Zambrano, bienvenido, buenos días, ¿me escucha? Gracias, Fabricio, muy buenos días, le escucho muy bien. Muchas gracias. A ver, ¿cómo ha tomado usted la decisión del presidente y luego la del alcalde? Mire, el tema de la decisión del presidente de la República era un asunto que se lo venía escuchando, que se podía dar. Es una medida que sin duda va encaminada hacia fortalecer estas prevenciones que tenemos que tener. Estamos pasando por una situación muy emergente, muy complicada en todo lo que tiene que ver con salud. Y tenemos que evitar más contagios, por eso es importantísimo el quedarse en casa. Y claro, frente al hecho de que la ciudadanía lamentablemente de forma voluntaria no se quedaba en casa, toca endurecer las medidas. Sin embargo, sí vemos con muchísima preocupación cómo por otro lado una autoridad local, como es el alcalde de Quito, toma otra serie de medidas, hace unos anuncios a las 10 de la noche y pasadas, y se ha generado una confusión muy grande. Yo quiero ponerle solamente 3 ejemplos nada más. En primer lugar, hay ciertos productos alimenticios que no son básicos, pero son productos alimenticios y se consumen. La resolución del alcalde de Quito no incluye ese tipo de alimentos y bebidas. En este momento yo desde las 6 de la mañana he estado en contacto con una gran cantidad de empresas que están confundidas. En segundo lugar, hay otros sistemas productivos que hasta el día de ayer estaban operando con normalidad, pero a las 10 de la noche nos dicen que no podemos ir. Por ejemplo, ¿qué pasa con el turno de los señores trabajadores, de los señores colaboradores de las empresas que estaban trabajando el turno de la noche? Pueden salir en este momento, van a ser detenidos, les van a poner una multa de $6,000 que se mencionaba en algunas redes sociales, les van a detener. Entonces, sin duda, la crítica va hacia la falta de coordinación entre el gobierno local y el gobierno nacional, y además también la crítica hacia el señor alcalde es como a las 10 de la noche nos da una disposición tan dura que sí, el fin último es preservar la salud y en eso estamos absolutamente todos de acuerdo, pero sí necesitamos más tiempo para organizarnos. Ahora, evidentemente es así, mucha gente ha dicho, y mucha gente no le escuchó al alcalde a las 10 de la noche, se quedó con el anuncio del presidente. De hecho, por eso vemos gente en la calle tratando de llegar a sus sitios de trabajo. ¿Usted ha hablado o ha dado alguna disposición desde la Cámara o ha hablado con sus asociados del sector privado para ver cómo operan el día de hoy tomando en cuenta esta restricción? Digamos, la medida está la resolución del alcalde, habrá que acatarla, pero ¿cómo lo va a hacer el sector privado, doctor Pablo Zambrano? Mire, las empresas que están dedicadas, cuyo rubro de negocio es alimentación, bebidas, farmacia, productos de higiene, de acuerdo con el decreto presidencial, pueden trabajar
y también de acuerdo ya con la resolución del alcalde que salió más allá de la medianoche, o que tuvimos notificación más allá de la medianoche, sí pueden trabajar. Pero claro, le digo, ¿qué ocurre con una empresa, por ejemplo, de cerámica, cuyos hornos tienen que estar prendidos 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año? Con una empresa de acero, ¿no es cierto? ¿Qué ocurre con una empresa textilera que no exporta? Porque claro, las empresas que exportan están excluidas de la medida, pero con aquellas empresas de estos 3 rubros que yo acabo de mencionar, acero, madera, cerámica, textiles, que tienen que tener prendidas sus maquinarias 24 horas al día, tú no puedes apagar esas maquinarias como uno apaga la luz o como uno apaga el vehículo. Entonces, sí se requieren procesos y en este momento, claro, estamos haciendo los mejores esfuerzos para poder establecer y sobre todo precautelar la integridad de los señores trabajadores que están saliendo del tercer turno, ¿no? Entonces sí se ha generado un proceso de mucha confusión. Yo creo que el señor alcalde de Quito perfectamente podía haber hablado junto con las autoridades para hacer a las 8 de la noche el mismo anuncio. ¿Y por qué esperar a las 8 de la noche? ¿Por qué no hacerlo 6 de la tarde, teniendo ya una previsión antes de que entre el tercer turno a trabajar? Esas son nuestras observaciones. Repito, por favor, y que no se confunda y que no se tomen mal mis palabras, estamos totalmente de acuerdo con todas las medidas de seguridad, con todas las medidas de salud para nuestros colaboradores, para las empresas, para el público en general. Esto es un tema de emergencia nacional y finalmente el presidente de la República ayer decretó la emergencia nacional, que es lo que procedía, porque la circunstancia, obviamente no queremos absolutamente nadie que se desborde. Acá, por ejemplo, tengo un par de inquietudes que le traslado. Estamos dialogando con Pablo Zambrano, presidente de la Cámara de Industrias y Producción. Me piden que le pregunte qué pasa, por ejemplo, con empresas estratégicas como campos petroleros, hidroeléctricas, más allá de que no es el ámbito de la Cámara, pero ¿cómo le ve usted con base en el decreto presidencial y en la resolución del alcalde? Mire, claro, el tema con empresas hidroeléctricas y campos petroleros no están, obviamente, en el Distrito Metropolitano de Quito. Estas empresas, como empresas, obviamente tendrán que operar desde sus casas, pero muy buena la pregunta, porque supongamos usted todo el tema del centro de operaciones de empresas petroleras, que son afiliadas además a la Cámara, están en las oficinas de estas empresas, que se encuentran la una en la Amazonas y República, la otra en la República de El Salvador, etcétera, etcétera. Es decir, cómo acceder a esos centros de control, centros de monitoreo, son temas muy complicados, y yo creo que lo que hay que hacer es obviamente acudir a esos centros con un salvoconducto. El día de ayer estuvo circulando, el gobierno nacional circuló un salvoconducto, y hay empresas de sectores absolutamente estratégicos que tienen centros de control en la ciudad de Quito que deben ser atendidos, no pueden dejar de ser atendidos ni un solo minuto. Entonces, esas empresas también tienen que emitir sus salvoconductos y solicitar a las autoridades la colaboración para incluso que las mismas autoridades les acompañen, los mismos policías les acompañen, les escolten, si cabe el término, a las oficinas para que no se pierda jamás ni un solo minuto el control. ¿Cómo fue concebido el decreto presidencial con la declaratoria del estado de emergencia? ¿Está de acuerdo el sector privado? Es decir, todas estas restricciones anunciadas por el presidente de la República, con las excepciones del caso, ¿fue lo más prudente? Y hablo del decreto presidencial que declaró sí. el estado de excepción, doctor. Mire, el tema del decreto presidencial es un asunto que obviamente es consecuencia de la emergencia nacional que estamos viviendo. Nosotros como sector productivo obviamente somos conscientes del peligro que se puede dar, somos conscientes también de la vulnerabilidad que tenemos, y en base a ese peligro, esa vulnerabilidad, hay que tomar acciones. Claro, el tema, como siempre hemos mencionado, es el tiempo de anuncio. Ya el día de ayer, con los anuncios que se hicieron, el día lunes, con los anuncios que se hicieron, ya se preveía, incluso se especulaba sobre un escenario más grave. Y esto se dio porque incluso, aun cuando en domingo ya el presidente dictó algunas medidas, veíamos el día lunes cómo la gente no acató y cómo el tráfico en Quito estaba más o menos al 80%. Entonces, claro, frente al tema de que no acatamos estas resoluciones por voluntad propia, sin duda, para evitar lo que está ocurriendo en España y en Italia, donde los contagios han subido de una forma pero
pero espeluznante, ¿no es cierto? Esto sube de una forma exponencial, de una forma que uno no se la imagina. Entonces se requieren adoptar este tipo de medidas que son absolutamente duras y complejas para el sector privado y para la ciudadanía en general. Déjeme trasladar una pregunta recurrente que desde muy temprano se hacen los oyentes a propósito de esta suerte de desinformación, porque como hemos convenido, no todos tuvieron clara la decisión del alcalde, no todos escucharon la decisión del alcalde, se quedaron con el anuncio del presidente de la República a las 8 de la noche y no le escucharon a las 10 de la noche al alcalde. Hay gente que dice... tengo miedo de que me despidan, tengo que llegar a mi trabajo porque me van a despedir, de mi empresa me van a despedir. ¿Qué decirle a esos trabajadores, doctor Pablo Zambrano? ¿Qué van a hacer los ejecutivos, los directivos de las empresas privadas? Todas las empresas tienen a disposición la orden, ¿no es cierto?, de acuerdo con, de no despedir, porque esta es una situación de emergencia, es decir, el hecho de que el día de hoy una persona no vaya, primero, las personas, los ciudadanos no podemos salir de nuestras casas. Por eso estamos haciendo esta transmisión incluso de manera telemática con usted. Y justamente los señores trabajadores tienen que estar tranquilos porque hay una situación de emergencia. Este es un caso de fuerza mayor que se denomina. Hay una orden de autoridad que no permite la circulación. Y en este caso la orden de autoridad viene una orden de autoridad local, pero también esto hay que respetar, entonces no hay que preocuparse en ese sentido. Hay que informar, obviamente, hay que escribir, tenemos que ponernos en contacto con los departamentos de talento humano, con nuestros jefes directos, pero simple y llanamente no hay problema, digamos, del despido. Correcto, eso me parece que es un mensaje tranquilizador, sobre todo para aquellos que tienen ese temor. Ahora bien, ¿hay una proyección, algún tipo de cuantificación de el impacto económico que va a tener esta crisis sanitaria que enfrenta la República, esta paralización de la actividad productiva? ¿Hay algún tipo de proyección, de cuantificación sobre esto, doctor? Mire, no hay una cuantificación exacta. No podemos todavía, en ciertos sectores los tienen, por ejemplo, el sector exportador de la floricultura, que como usted entiende y comprendan los queridos radioescuchas, un exportador de flores no solamente es su flor y el campo, no, pues es el plástico, es el cartón, es la mano de obra, es el transporte, es la alimentación, etcétera. Es una cadena productiva y esto afecta a las cadenas productivas. En el tema de flores están el 90% de los mercados suspendidos, es una pérdida muy, muy grande en el sector florícola. En el sector exportador nosotros queremos evitar que el sector exportador de bienes manufacturados, que es el que nos compete a nosotros, también se vea afectado, pero sin duda hay problemas ahorita con las fronteras norte y las fronteras sur. Los presidentes de Colombia y de Perú han cerrado también las fronteras para el tránsito de personas y todavía no se normaliza el tránsito de bienes y esto nos preocupa mucho. Y obviamente el sector en general va a sufrir unas pérdidas muy grandes, porque vamos a tener una paralización por lo menos de 15 días. Entonces, vea usted cómo se puede producir y generar un efecto, no igual, pero sí similar a los efectos que se produjeron en el mes de octubre. Sí vale aclarar lo siguiente: el sector de alimentos, de bebidas, farmacéutico, el sector exportador también tiene garantizado el tránsito. Entonces, no van a haber desabastecimientos. Este mensaje sí tiene que estar muy claro para la ciudadanía. No se van a generar ni desabastecimientos y tampoco se puede generar el incremento de los precios de los bienes. Y esto que quede muy claro. Pero las pérdidas en el sector obviamente van a ser complejas y sin duda añadiendo, digámoslo así, a los otros problemas por los cuales estamos atravesando en el país. Esta crisis nos tiene que hacer pensar a los ecuatorianos en que tenemos que centrarnos en trabajar, en producir y no en generar conflictos. Hay una pregunta además recurrente, doctor Pablo Zambrano, presidente de la Cámara de Industrias y Producción, que nos acompaña y nos atiende por la videoconferencia en esta mañana. Digo, hay una pregunta recurrente y es el rol del sector financiero. ¿Hay algún tipo de compromiso por parte de la banca privada frente a las obligaciones que tiene con esa banca el sector privado, los ciudadanos? ¿Qué decirle a la gente sobre este tema? Porque se habla mucho, inclusive se ha planteado una moratoria bancaria. ¿Hay alguna decisión en ese sentido? Excelente pregunta.
Mire, yo creo que la banca el día de ayer hizo un anuncio muy importante, y el anuncio muy importante que hizo es que va a refinanciar los créditos a 60 días. No va a haber una moratoria tal cual, porque creo que el tema de la moratoria sería muy complicado. Y en general, ¿qué es lo que tenemos que hacer los clientes de la banca? Los clientes de la banca tenemos que acercarnos a la banca para solicitar programas de refinanciamiento y diferimiento de cuotas. Y esto es algo muy importante. El día de ayer la Asociación de Bancos señaló claramente que aplazan el cobro de cuotas hasta por 60 días de créditos personales, microcréditos y otorgados a las pequeñas empresas. Se difiere sin recargo por mora final del periodo originalmente pactado. Estoy leyendo textualmente lo que el día de ayer mencionó la Asociación de Bancos. Y esto creo que es algo muy importante. Tenemos los ciudadanos que llamar, acercarnos a las instituciones financieras para solicitar precisamente esos refinanciamientos y todo el tema relacionado con el cobro de cuotas por la afectación que se da. Esto se da, o el periodo del primer anuncio que hace la banca es por 60 días, es decir, esperando que las cosas vayan normalizándose en un término prudencial, digamos, de acá a unos 15 días, esperemos que ya se vaya normalizando la situación y de esa manera podamos retomar la actividad productiva normal. Ahora, lo que dicen los oyentes también es cierto, la refinanciación no es una moratoria, la refinanciación significa de alguna manera acordar nuevos plazos, el tema de los intereses evidentemente, pero no es lo mismo una refinanciación que una moratoria. Mire, el tema de la moratoria es una situación absolutamente compleja porque son dos términos distintos, es decir, una moratoria traería como consecuencia un desbalance, un desequilibrio, y eso es lo que no queremos, lo que menos queremos en este momento. Necesitamos ahorita fortalecer el sistema financiero, necesitamos fortalecer, que el sistema financiero está absolutamente fortalecido, no podemos eliminar, no podemos debilitarlo. Tenemos que fortalecer más bien en este momento todo el tema relacionado con las cadenas productivas y en estos momentos pensar y repensar en estrategias que nos permitan salir como sector productivo nacional. Entonces el tema de la moratoria en sí, porque sí, sería absolutamente irresponsable con el país, no sería lo prudente. Por eso entonces el tema relacionado con el refinanciamiento, pero también, como digo, es importante que la banca haya hecho este anuncio y leo textualmente. Anunciamos la decisión de aplazar el cobro de las cuotas hasta por 60 días de créditos personales, microcrédito, así como los otorgados por pequeñas empresas, difiriéndolo sin recargo por mora al final del periodo originalmente pactado. Es decir, hay un diferimiento y este diferimiento es como una pausa. Por eso les recomiendo yo a quienes nos escuchan, quienes tengan créditos personales y microcréditos, acudir a las instituciones financieras para lograr este tema. Preguntan también los oyentes, no sé si usted tiene conocimiento, si dentro de este anuncio de la banca se incluyen, por ejemplo, las deudas por tarjetas de crédito. No se menciona nada específicamente respecto a tarjetas de crédito. Se habla de créditos personales y microcrédito, es lo que dice el comunicado. Pero también, más adelante el comunicado dice, ofrecemos soluciones de refinanciamiento para el resto de deudas, y aquí entraría el tema de las tarjetas de crédito. Correcto. Voy cerrando esta entrevista con el doctor Pablo Zambrano. Quiero pedirle que recapitulemos, porque por aquí me había llegado una pregunta de un oyente respecto de... acá está. Dice, tengo una pregunta, dice el oyente... los trabajadores de las empresas a nivel nacional que producen artículos de primera necesidad, alimentos, atún, sardina, azúcar, harinas y sus derivados, más allá de que usted ya lo explicó, pero sí sería bueno recapitular aquello, el tema de estos sectores que evidentemente uno entiende que están excluidos, pero recapitulemos a propósito de esta inquietud sobre estos sectores, doctor Pablo Zambrano. Mire, hay 4 sectores que están absolutamente excluidos de las medidas. Trabajadores de esos sectores sí tienen que ir a trabajar con el salvoconducto. ¿Cuáles son estos 4 sectores? Es el sector de alimentos, el sector de bebidas, el sector agrícola, ¿no es cierto?, que obviamente es proveedor
de materias primas para el sector de alimentos y bebidas y también el sector exportador. Entonces, nosotros como gremio lo que hemos hecho es tomado contacto con las empresas de estos rubros, dándoles, reenviándoles, ¿no es cierto?, los salvoconductos que el gobierno nacional ha establecido para que las empresas puedan llenar estos salvoconductos, darles a sus empleados y de esa manera que ellos puedan trabajar normalmente. Y cierro esta entrevista preguntándole, con base en su sorpresa y crítica inicial respecto de la forma como el alcalde tomó la resolución ayer después de las 10 de la noche, ¿usted ha tomado contacto con el alcalde o podría tomar contacto con el alcalde para algunas precisiones durante la jornada de hoy? Sin duda, vamos a hacer contacto con el alcalde para solventar estas dudas y sobre todo, lo más importante, para colaborar. El sector productivo nacional quiere colaborar absolutamente en todo. Lo que pedimos es que exista una mayor comunicación, que exista una mejor organización y que de esta manera todos podamos cumplir adecuadamente las disposiciones y nadie se vea perjudicado. Correcto. Doctor, valoro mucho su gentileza de habernos atendido en esta mañana por la vía de la videollamada. Un abrazo a la distancia y buenos días. Un abrazo también, siempre a las órdenes. Un gusto, un buen día. Gracias. Pablo Zambrano, presidente de la Cámara de Industrias y Producción, conversando aquí en A Primera Hora. Para el sector productivo, nos decía él, le tomó por sorpresa la resolución adoptada después de las 10 de la noche por el alcalde metropolitano Jorge Yunda.